sé si hay que cerrar esa puerta. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todas y a todos. Y sin más, iniciamos el coloquio con el equipo artístico de este espectáculo que, como sabéis, se llama El Jardín Quemado. Os agradecemos mucho que hayáis estado aquí hoy u otro día y de lo que se trata es sobre todo de escucharos. Nosotros y nosotras ya hemos hablado mucho y será buena ocasión para escucharos. Él es Mariano Llorente, que es el hombre del globo y Pepe, que sabéis que solo hay 12 campeones reconocidos por la ICF y él es el maestro de los otros 11. Él es José Rey Iglesias. Don Osvaldo, que lo sabe todo acerca de los perros y acerca de la gramática del silbido. Ella es Loreto Mauleón. Benet. A mi derecha está Adriana Ozores, Garay. Él es Miguel Hermoso, Máximo Cal. Y allí tenemos a Jesús Barranco, que ha sido hombre estatua. Sí, además ha sido Calatrava, el cantor, ¿no? Y ha sido además Néstor, el otro jugador de ajedrez. También como digo, Mariano dobló en nombre del Globo y en Pepe. Y además quiero mencionar a toda la gente de la Abadía y de la zona que han participado en esta coproducción, y sería interminable mencionar a todas esas personas, pero sin ellas no habríamos podido hacer este trabajo. Y desde luego a Elisa Sanz, que es la autora de esta escenografía y de este vestuario. No siempre el vestuarista o figurinista es la misma persona que construye el espacio. En este caso ha sido así y creo que ha hecho en ambos trabajos algo formidable. La iluminación es de Juan Gómez Cornejo, que es un mago, y el sonido, que ha sido fundamental para nosotros, es de Jaume Manresa. Y dicho esto, inmediatamente os damos la palabra a vosotras y vosotros por si tenéis alguna curiosidad, algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, lo que fuere. Pues, gracias. Sí, mi pregunta va sobre, bueno, para mí la esencia de este espectáculo, que es el tiempo. Yo, por lo que he visto en teatro hasta ahora, el tiempo a mí siempre me hacía pensar hacia el futuro. ¿Qué nos va a deparar el tiempo? Y aquí no. Aquí es qué pasó hace tiempo. ¿Cómo lo has tratado esto desde el punto de vista de la escritura y luego cómo lo has podido encarnar en escena como director? Gracias. ¿Cómo te llamas? David. Sí, gracias por tu pregunta, David. Y quizá al contestarte, inmediatamente daré el micrófono a mis compañeras y compañeros porque seguro que quieren añadir algo. Bueno, cuando hacíamos la presentación de este trabajo, decíamos que encontrábamos 3 temas, entre otros, en y en ese tarjetón que os han dado, pues quizá aparezca eso. Hablábamos de que, y uno de los asuntos sobre los que creíamos hablaba esta obra, este proyecto, es efectivamente sobre el tiempo y su misterio. Y yo me atreví a decir eso de que el tiempo es imprevisible, de que no sabemos qué nos deparará el pasado, de que nadie sabe el pasado que le espera. De algún modo, eso es lo que ocurre primero al personaje de Benet, que entra en este lugar con una idea sobre el pasado que quiere confirmar y se va a encontrar con otra cosa, quizá no con otra idea, sino con una experiencia que la desborda, pero de algún modo también cada uno de ellos son, por esta intrusión, ¿acaso el personaje de Garay ha necesitado tiempo para jardinar
este patio, para convertir desde su perspectiva de patio en jardín. Ha necesitado todo ese tiempo y ese intruso viene a traer otro tiempo, a traer un presente que degüelle ese tiempo en que de algún modo ella ha conseguido, cree ella, proteger, cuidar a sus muchachos. Pero luego también cada uno de ellos vive en otro tiempo, y creo que es una de las extraordinarias virtudes de estos 4 actores, que de algún modo nos hacen pensar que están en este tiempo y al mismo tiempo están en otro que les es propio. Bueno, con todo eso hemos trabajado. En realidad no te estoy respondiendo, David. Estoy balbuceando, intentando ofrecer algunos elementos a tu consideración y deseando pasar el micrófono, que es lo que voy a hacer ahora mismo, primero hacia mi izquierda, porque ahí veo otro a la derecha, porque quizá ellas quieran añadir algo. No, ¿quién quiere añadir? No, es que lo ha dicho muy bien. Es que claro, se ha explicado muy bien. Cree que no, pero se ha explicado muy bien, yo creo. Una de las frases que a mí más me gustan de la obra y que se ha utilizado para el tráiler es esa, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre 1 minuto y 40 años, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera la vivencia, ¿no? Ese rayo de vida que se puede acabar definiendo eso en 1 minuto cuando han pasado 40 años. O sea que es exacta, esa reflexión tuya es exacta, sí. Tu personaje, por supuesto, tiene un pasado, pero yo me preguntaba por los 4 pasados de los locos. Porque para mí esa es la clave. Sus vivencias en el pasado, en ese sitio. Claro, la joven viene de nuevas, está en el presente, investiga el pasado en el archivo. Ya, tu personaje es la clave del pasado, pero los 4 locos, sus 4 pasados, es lo que le ha estado dando vueltas todo el rato la cabeza. No iba a hablar, no iba a hablar. Yo a mí, tu pregunta me lleva a una cosa que me explota en la cabeza a menudo, y es la maravillosa capacidad que tenemos los seres humanos para soñar, para imaginar un futuro mejor, y cómo a menudo chocamos con la realidad y chocamos con el pasado. Benet viene a reparar ese pasado porque tiene una visión de futuro. Y los que vivimos aquí, en San Miguel, hemos decidido libremente hacer del pasado un ancla y quedarnos viviendo en él, porque ante la perspectiva de un futuro que ya no es posible para nosotros porque nuestros compañeros han sido sacrificados. Es decir, esta función para mí significa mucho. Esta función es algo que uno puede aplicar a sus propios pensamientos, no solo sobre la historia, sino sobre su propia vida, ¿no? Como a nivel individual, a menudo intentamos progresar con una mochila de pasado que nos lastra, y esto es lo que la convierte en algo que trasciende, ¿no? Incluso la historia en la que está contextualizada. Entonces, es melancólico, es romántico, y a la vez te plantea esa confrontación. Todos somos un poco Garay y un poco Benet. Todos tenemos, ¿quién no tiene la tentación de renunciar, de cuando los que ya tenemos cierta edad y hay cosas de este presente que nos parecen inaceptables, y que cuando teníamos 20 años estábamos seguros de que íbamos a haber superado como sociedad o incluso como especie? ¿Quién no tiene la tentación de volver a ese pasado donde todavía los idealismos y las utopías parecían posibles? Estás hecho un hacha, tío. O sea, vales para construir un eslogan. Sí.
En el teatro lo más difícil es el tiempo. El teatro es un arte del tiempo, un arte de la representación del tiempo. Yo a veces pienso que un escenario es lo más parecido a la cueva de Montesinos, aquella en la que el Quijote entra, como sabéis, y le dice a Sancho, cuando sientas unos tirones, sácame fuera. Y Sancho no lo obedece, lo saca cuando quiere, ¿no? Y Sancho y el Quijote cree haber pasado días allí dentro y haber visto el palacio de Merlín y haber visto a Dulcinea encantada y tantas gentes. Y Sancho le dice, no, tú has estado un rato ahí y esto solo era una cueva en la Mancha, ¿no? Bueno, pues el teatro es un arte que permite que todos los espacios estén aquí y también todos los tiempos estén aquí. Eso se podría decir de cualquier obra, pero es verdad que en esta hay precisamente una confrontación entre experiencias del tiempo. Sí creo que Benet, por edad, porque es un personaje de una transición, tiene una visión, si se quiere, progresista, según la cual podrá hacerse cargo. Se podrá hacer cargo de... Benet yo creo que cree que puede hacerse cargo del presente, del futuro y también del pasado y de algún modo reconciliarnos con él, ¿no? Y hay algo emocionante también, me parece, en su tenacidad, en su tesón, en su moralidad irrenunciable. Pero se encuentra aquí, como se ha dicho, con otra experiencia del tiempo, con gente que vivió un tremendo trauma para el que probablemente no había otro lugar, para el que solo la única posibilidad era ingresar en el país de los hombres estatua, ¿no? Y ellos ahí quieren quedarse ahí. Y a la hora de la verdad, esta no es una obra de tesis, no es una obra asertiva. Respetamos, yo creo, todos a quienes practiquen ese tipo de teatro, pero nosotros no queremos arrebatar al espectador ninguna perplejidad posible. Y queremos que sea el espectador el que decida entre estas dos posiciones y entre otras muchas que se presentan en la obra. Decíamos que la obra, entre sus temas podían ser, como se ha dicho, el misterio del tiempo, otro, la zona gris, esa zona donde la inocencia y la culpabilidad desdibujan su frontera, y también una obra sobre la locura. Vino a acompañarnos una buena amiga psiquiatra. Han pasado por aquí muchos psiquiatras y psicólogas y algo que nos decía esta buena amiga, Silvia, nos decía que ella, como psiquiatra, en ocasiones se siente ante ese vértigo de que tiene un paciente que cree ser Dios, o cree ser presidente de los Estados Unidos, o cree ser... Y la pregunta es, si le quito eso, ¿qué le queda, ¿no? Y esa es una pregunta finalmente moral, ¿no? Antes que una pregunta médica, es una pregunta moral. Y ahora, si te parece, David, estoy seguro que tienes algo muy brillante con que elevar la conversación, y mucho te lo agradezco, pero vamos a dar paso allí. En la última fila hay una mano que pide paso. Hola, buenas noches. Hola, Juan, tengo una pregunta para ti. Bueno, primero, Juan es mi profesor. Has mencionado a Bakhtin y me ha llamado mucho la atención porque he visto la polifonía de los locos, de las doctoras, pero lo carnavalesco pues no lo he visto. ¿Por qué has mencionado a Bakhtin? ¿Tiene un misterio, un secreto o simplemente porque te gusta el nombre? Gracias. Bueno, ella se llama Lluvia. Tengo ese tipo de alumnos. Se llama Lluvia. Gracias, Lluvia, por tu presencia en la última fila y por esa pregunta. Sí, claro, nombrar a un personaje es grave, es importante, y probablemente cuando nombré a este personaje ausente, es un personaje ausente, el tal Bakhtin, que va a ocupar el otro lado del tablero, pero también lo es, y para nosotros es muy importante, la madre de Bakhtin,
que lo acompaña en cada partida. Y cuando bueno, tu pregunta me desafía, porque me hace preguntarme por qué lo llamé Bakhtin. Y tú dices, Bakhtin, que es un teórico de algún modo del carnaval, y se me ocurre ahora, ¿no? Pero quizá me arrepienta dentro de un rato de la respuesta. Creo que el carnaval es un estado de excepción, es un otro de la normalidad. Y cada uno de estos personajes me parece que ha construido su propio carnaval, su estado de excepción, ese lugar que lo protege de la normalidad y que le da unos derechos, cada uno en ese mundo es de algún modo soberano, como lo es el habitante del carnaval. ¿Acaso hubiese algo así en mi cabeza cuando nombré así a este personaje? Pero desde entonces ha pasado mucho tiempo y quizá lo estoy olvidando y me lo estoy inventando. Gracias, Lluvia. Gracias. Si es otro alumno, no lo reconozco. No, no soy otro alumno, ya me hubiera gustado a mí. Pero bueno, te he estudiado desde el otro lado, o sea que he tenido esa suerte. Mira, Juan, yo quería preguntarte, al hilo de lo que estábamos hablando antes del tiempo, que al final a lo largo de la obra, con la imagen del poeta perdido hay reminiscencias de nuestras historias y es inevitable que nos acordemos de Lorca, el paso del tiempo, ese determinismo de, aunque Benet se encuentre con esas pistas que no quiere ver, al final nada cambia. Entonces quería preguntarte, cuando hiciste la obra y a la hora de llevarlo a escena, ¿cuánto hay de Lorca en ti, en lo que es la obra? ¿Cómo te llamas? Mario. Vale, muchas gracias, Mario. Te agradezco esa pregunta y me gustaría que las próximas preguntas se dirigiesen también a mis compañeras y compañeros que tienen mucho que decir. Sí, aprovecho a decir, porque es justo, que me he sentido feliz trabajando con esta compañía. Hace un rato, en una entrevista y también en ciertos momentos, he recordado que a mi juicio la palabra más bella de nuestra bella jerga teatral es la palabra compañía. Y alguna vez he contado que la palabra compañía etimológicamente viene de cum panis, es decir, de los que compañía es quienes comparten el pan, ¿no? Y creo que es una bella etimología que da cuenta, de algún modo, de la experiencia que hemos vivido. Hemos compartido literalmente el pan en la sala de ensayos en Carabanchel y hemos compartido otras muchas cosas. Creo que se ha dado el caso de que nos hemos apoyado, que nos hemos sostenido por distintas razones. Primero, por la calidad humana extraordinaria de estas gentes y por su talento, pero también creo, y lo hemos contado, lo he expresado así alguna vez, porque creo que este asunto, esto de lo que habla la obra, nos excede, está por encima de nosotros y nosotros no nos sentimos unos tipos muy listos que podamos aquí venir a soltar verdades como puños, sino más bien a compartir nuestras ilusiones, nuestra ilusión, nuestra zozobra, nuestro interés por estos personajes. Me pregunta Mario por García Lorca, ¿no? Cuyo crimen, cuyo asesinato es, a mi juicio, una experiencia biográfica de todos nosotros. Es decir, no es algo que ocurrió en un triste día de los años 30, es algo que es algo además con lo que no nos podemos, nada nos redimirá, ni nada nos conciliará con eso. Y es importante saberlo. O sea, el teatro ni puede reconstruir el pasado, ni puede reconciliarnos con él. El teatro, todo lo que puede ofrecer es precisamente conflicto, una pelea entre el presente y el pasado. El asesinato de Lorca y tantos asesinatos son experiencias que llevaremos con nosotros hasta nuestra propia muerte.
Vengo de Montevideo, de asistir a un estreno de otra obra, y allí he tenido la emoción de, en el Teatro Solís, ver e incluso tocar el vestuario de Margarita Xirgu. Margarita Xirgu, que quizá no diga tanto a todas y a todos como el nombre de Federico García Lorca, fue una compañera de viaje de Federico y supo de la muerte de Federico en las Américas, ya cuando tuvo esa noticia, cuando estaba haciendo gira con su grupo y nunca pudo volver. Pero, por cierto, no se dejó vencer y fundó la Comedia Nacional de Uruguay, que ha sido uno de los espacios teatrales y, por tanto, uno de los espacios de paz y libertad más importantes de Latinoamérica. Eso es importante, ¿no? Ella no se dejó vencer. Por supuesto que hemos hablado muchas veces de Federico en esta experiencia. Blas Ferrater en ningún caso es Federico García Lorca, ¿no? Si yo hubiera querido hacer una obra sobre Federico García Lorca, le hubiera llamado Federico a ese personaje. Blas Ferrater es un personaje inventado, construido en parte por mí y en muy buena medida por Miguel Hermoso, ¿no? Y es un personaje que dice y hace algunas cosas que yo creo que jamás habría dicho o hecho Federico, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece es un personaje al que nosotros, como a todos los demás, hemos defendido y atacado con toda nuestra alma, porque es parte de nuestro trabajo, atacar y al mismo tiempo defender a cada uno de sus personajes. Y entre otras cosas importantes que él dice que los poetas no tenemos derecho a ser cobardes. Y está buscando un poema, está buscando ordenar unas palabras para que venzan al mal. Y creo que esa esperanza en la palabra es importante. Y quizá se tuvo en tiempos en que había futuro y hay que recuperarla. Es importante que seamos responsables con nuestras palabras y que digamos palabras que pesen y que digamos palabras importantes. Por otro lado, al mismo tiempo, como los demás personajes, es un vencido. Y a mí me importa mucho que esas palabras finales que él dice las recibamos como palabras de vencido, pero al mismo tiempo que en algunas, acaso, despierten una envidia de libertad, una envidia de justicia, una envidia de futuro. Se me ocurre decirte esto, Mario. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta, a cualquiera de los actores, que es cómo es trabajar en una obra en la que el autor es el director. Claro, no es un clásico, no es un autor que sea extranjero, esté fallecido, esté muy lejos, sino que se trabaja con el día a día. Si eso va transformando la obra o si la hace un poco diferente. Bueno, el primer día de ensayos, el director nos empezó a hablar del autor en tercera persona. Incluso empezó a criticarlo y a destacar sus errores. Ante nuestra estupefacción, nos dimos cuenta que era un acto de honestidad salvaje, pero necesario. Para poder dirigir una obra tienes que tomar esa distancia, porque si lees lo que es estrictamente la letra del texto, está llena de inspiraciones a las que luego este director ha sabido renunciar a veces para abrir las orejas a cosas que podían surgir en los momentos en los ensayos. Lo que más aprecia un actor de un director es la atención, porque a veces surgen cosas geniales o brillantes o erróneas, ¿no? Pero que si ese director las sabe recoger, ahí estaremos componiendo un espectáculo y no la ilustración de un texto. Entonces, yo reconozco que pensé, bueno, vamos a ensayar con Mayorga, seguro que nos pasamos 2 o 3 semanas estudiando el texto, analizando. Al segundo día ya estábamos de pie inventando cosas. Y
Y realmente, bueno, ha sido uno de los procesos de ensayo más apasionantes y más fáciles, te diré, que más sensación me han dado de no requerir esfuerzo, sino solo escuchar a mis compañeros y esperar a que llegase esa inspiración colectiva, ¿no? que hemos tenido. Todo eso ha sido gracias a que nos hemos olvidado un poco o sea, hemos recogido la intención que tenía ese autor y con eso hemos inventado una cosa de la nada. A mí me gustaría decirte, yo estoy acostumbrado, no tengo la costumbre, pero sí que he trabajado con directores que son autores. Con la compañía Los Bárbaros, es una compañía con la que he trabajado últimamente antes de trabajar con Juan. Y siempre es una vida del intérprete bipolar, porque uno no sabe muy bien si es palabra o es cuerpo. Es como que no sé, tiene que ser un poco como una especie de caballero para ver si a través de lo que le ocurre en su cuerpo puede decir la palabra del autor que está presente. Entonces, durante los ensayos con Juan había una cosa de que yo me sentía que estaba escribiendo a tiempo real, Juan, porque de hecho ha reescrito mucho durante los ensayos. Y no era solamente porque, como decía Miguel, uno como actor está inspirado y le da posibilidades al autor de cambio, sino también que estás diciendo las palabras de la persona que está ahí, que las ha escrito y que las está diciendo a tiempo real contigo. Y es bonito ver que se va construyendo, se va poniendo en pie lo que él había escrito. Uno piensa como intérprete si está cumpliendo las expectativas, pero cuando lo estás cumpliendo con un director que no es autor, el cumplir las expectativas es un poco de a ver si le vendo cosas. En el caso de Juan es a ver si le encarno lo que quiere, lo que está diciendo, lo que está pensando. Y es bonito, pero también, bueno, pero es bonito, sí. No te hemos preguntado tu nombre. Belén, sí. Brevemente te diré que el texto se ha agitado mucho. Es decir, si lo hubiese... Es un texto cuya primera versión tiene años y que yo no he dejado de reescribir desde hace muchos años. Porque la obra, como algunos sabéis, nace de una noticia que leí nada menos que en el 95 y que inmediatamente me llevó a pensar, ¿no? Y he dicho, y no estoy exagerando, que creo que estaba esperando a estos actores para ponerla en escena, que estaba esperando a que ellos tuviesen el tiempo para ponerla en escena. Mi libreto está lleno de cambios respecto del que nos reunió después de Semana Santa y esos cambios no solo han derivado de lo que yo estaba viendo y que pensaba que podía conducir a una mejora o a un limpiado o a un desarrollo. Muchas veces esos cambios han procedido de propuestas de ellos, de que de pronto ellos encontraban otra forma de decir o una frase que todavía no estaba dicha, o al contrario, encontraban una frase que era redundante. Y más importante que eso han sido gestos, acciones, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento en que en un ensayo estábamos preguntándonos por en qué momento hacer aparecer la posibilidad de una exhumación, de una excavación, y Adriana tomó la pala, ¿no? Se acercó a la pala y se la entregó a Loreto, ¿no? Y no comprendimos exactamente qué estaba pasando, pero entendimos que ahí estaba ocurriendo algo poderosamente teatral, importante, y eso se ha incorporado no solo a la puesta en escena, sino al texto. Por lo demás, Belén, una puesta en escena
no ha de confirmar el texto que le entrega, ha de entrar en conflicto con él, ha de ser capaz de hacer preguntas que quizá ha de ser capaz de interrogar al texto y desestabilizarlo. Y luego yo digo a veces, y no es una butad, que una obra sabe cosas que su autor desconoce. Uno ha escrito cosas que no sabe el que ha escrito, o en el texto hay cosas escritas que el autor ignora. Escribir una obra no significa que uno la entienda. O sea, uno escribe una obra porque hay un asunto que le interesa, porque hay unos personajes que le absorben, y precisamente la escribe y la entrega para que otras y otros le ayuden a entenderla. Y ese ha sido el caso. Estos 4 cómicos me han ayudado, han encontrado luces y heridas en los personajes y sentidos en la obra que para mí estaban enterrados. Al respecto de lo que significa trabajar con un autor vivo, con este autor vivo, a mí me pasó una cosa que tiene que ver con la casualidad y me llenó de satisfacción. Y es que un día, yo creo que por equívoco, una de las frases que era de mi personaje no la dije como debía, seguramente por mi mala memoria. Y al terminar el ensayo, muy sutilmente y muy educadamente, Juan se me acerca y me dice que es mejor que lo que él había pensado. Yo, que de autoestima estaba abajo, pensé, he mejorado a Mayorga. Yo casi todas las noches, o bueno, en días alternos, llamo a mi madre y me dijo, ¿qué tal, hijo, los ensayos? Digo, mamá, estoy mejorando a Mayorga. Ella no lo entendió muy bien, pero me he quedado como mi personaje, que ha decidido vivir en un pasado que es maravilloso, y de ahí no me muevas. Estoy encantado. Buenas tardes. Quería preguntarle a ti, Juan, la obra, tú por primera vez, después de muchas veces que sé que la has seguido escribiendo, la has escrito para Garay y Benet como hombres. Entonces, ¿qué tal, al haber cambiado ahora, cómo te has relacionado con estos 2 personajes en el rol, o sea, siendo mujeres, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Viviana. Hola, Viviana, muchas gracias por tu pregunta. Sí, la obra tiene una historia, lo he contado alguna vez, que allá por el año 95 leí una noticia que decía, voy a intentar resumirla, se están saldando expedientes de un psiquiátrico en un mercadillo en Palma de Mallorca. A mí eso ya me interesó y pensé que ahí hay una obra, y esa obra está pendiente. Algún día intentaré escribirla. Pero el segundo párrafo me interesó todavía más. Decía, se observa que hay un número anormalmente alto de ingresos durante la Guerra Civil Española. Y mi cabeza se disparó hacia 3 posibilidades. Pensé, ¿por qué puede haber habido más ingresos durante la guerra? Uno, la guerra misma enloquece. 2, puede que hayan sacado a gente de la calle para protegerla y la han hecho pasar por demente. Y en tercer lugar, pueden haber dado a personas sanas un castigo que para algunas personas puede ser peor que la muerte misma, ¿no? Por cierto, en todos estos días venimos recibiendo en la abadía mensajes, cartas de personas descendientes de personas que fueron represaliadas en manicomios, es decir, personas que fueron ingresadas en manicomios para castigarlos. Bien, y yo empecé a escribir El jardín quemado. ¿Y por qué los personajes de Garay y Benet y todos los demás eran hombres? Pues solo se me ocurre una razón, y es por mi inercia masculina, mi falta de horizonte, ¿no? Es decir, yo tendía en aquel momento a ver mis personajes como hombres, en particular a los protagonistas. No hay otra razón. Luego, poco a poco, fui descubriendo
fue descubriendo a Harriet, la tortuga de Darwin, y a Teresa, de Jesús, la protagonista de La lengua en pedazos. Luego, poco a poco, después de haber hecho Benet y Garay hombres, un día pensé que podía tener sentido que Benet fuese mujer, ¿no? Y que podía tener sentido que una obra que habla de una transición, que de algún modo el discurso del futuro lo trajese precisamente una mujer. Y luego, en un cierto momento, empecé a pensar en Garay también como mujer. Y debo decir, si todo lo que antes decía sobre que de algún modo esta obra estaba esperando a estos actores, debo decir que eso ocurre sin duda en torno a estos personajes. Yo, cuando estaba escribiendo esta obra, Adriana y Loreto no sabían que estaba escribiendo para ellas, pero ella era la primera dama de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, una joven primera dama, y Loreto estaba en la Icastola. Ellas no lo sabían, yo tampoco, pero estaba escribiendo para ellas. Ahora no puedo ver otras. Ahora, cuando vuelva a editar este texto, serán mujeres. Y no puedo imaginar otras actrices que Adriana y Loreto. Lo más importante es que son actrices enormes. Pero además ocurre que me parece sí que estas mujeres en la guerra de los hombres ofrecen otros sentidos, hacen aparecer otros sentidos. También en el modo en que se relacionan sus cuerpos, en el modo en que sus cuerpos se relacionan con los de estos hombres. Me parece que dan a aparecer otros sentidos. Es decir, si ellas me diesen un día el disgusto de abandonar estos personajes, buscaría entre actrices, pero espero que no me deis nunca ese disgusto. A mí me parece que la obra se eleva, que se vuelve más compleja, que aparecen otros sentidos por el hecho de que sean mujeres. Y además tengo la suerte de que esas mujeres sean Adriana y Loreto. Gracias. Bueno, he visto esta obra ya 2 veces, gracias a Juan, y quiero felicitaros a todos. Creo que cada uno de los actores hace un trabajo impecable, maravilloso, concentrado y concatenado. Verdaderamente soy venezolana y un dramaturgo venezolano ya no vive con nosotros. Cabrujas decía que los griegos inventaron el teatro porque no les gustaba la vida que llevaban. Yo quiero felicitar a Juan y a todos ustedes y toda la acción que hacen en este teatro, puesto que pareciese que a ustedes no les gustara la vida que llevan. Y eso es maravilloso para el teatro, puesto que, aunque Juan antes expresó que él no quería que los espectadores se fueran con muchísimas preguntas, es imposible. Esto es imposible porque es una obra sobre la libertad. Es la batalla realmente en el escenario y esa frase que no sé de dónde salió, pero creo que pudiera ser de un gran filósofo que es que no nos gusta, que a nadie sabe el pasado que le espera. Eso es maravilloso. Entonces creo que esta obra habla del pasado que nos espera si no asumimos este presente. Gracias, Juan, y gracias a todos por ser tan valiente, por hacer un teatro de libertad, y es que yo no lo puedo hacer en mi país. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Ella se llama Carolina Rincón y es hermoso escuchar en esta casa otros acentos del castellano. Yo creo que sí nos gusta la vida. A los que estamos aquí, incluso hay algunos que son bastante vividores, ¿no? Sí, pero la vida no basta, ¿no? La vida no basta. Siempre también tenemos que estar en conflicto con ella y el teatro nos permite ahondar la vida, hacerla más intensa. Lo importante es eso, que salgamos de aquí y salgamos más fuertes, más cargados de experiencia, más memoriosos, más imaginativos y también más envidiosos de
de libertad. Muchas gracias. Sí, ellos han estado aquí, bueno, de hecho estaban probando micrófonos y luces y demás a las 5 de la tarde, entonces no quisiera que abusásemos de ellos, ¿no? Entonces, si os parece, escuchamos si hay alguna última pregunta, y si hay varias, si os parece, las escuchamos todas en serie, las recogemos y hacemos lo que podamos, ¿vale? Gracias. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Me ha encantado el trabajo de interpretación y me ha llamado muchísimo la atención porque, claro, tengo esto de irme con las preguntas, ¿no? Cada vez que vengo al teatro y la complejidad, pero es que estos 4 personajes me han dejado pues con mucha preocupación de no conocerles. Es decir, tengo esa sensación, los 4 personajes hombres, de que, y en el libro igual, y he surfeado por sus vidas, pero como que no he llegado a saber, creo que lo ha dicho David al principio, de dónde salen, cómo va, no sé, me falta, no quiero saberlo todo, pero un poco. Y la pregunta concreta es, ¿cómo se puede trabajar tanto encima de un escenario con el cuerpo y sin hablar? Porque es que, claro, esa es como la gran dificultad a la hora de hacer los personajes y también de darnos a conocer los personajes de alguna manera, ¿no? O sea, yo creo que esa es la pregunta, vaya. Y luego hay otra que no sé si es pregunta o reflexión, que es una obra que habla de la justicia, habla de la libertad, pero habla de la justicia y de la búsqueda me parece a mí, de las diferentes maneras de entender lo que es justo, ¿no? Y de cómo quizá el anclaje puede ser una pesadilla o puede ser un acto de justicia, ¿no? Y eso es algo que nos está conflictuando continuamente a día de hoy, ¿no? ¿Qué hemos de hacer con nuestro propio? Y bueno, pues sí que me gustaría saber cómo las 2 actrices han trabajado esa idea de justicia a la hora de desarrollar los personajes. Sí puede ser. Muchas gracias. Vale, bueno, mi enhorabuena a todos. Mi pregunta es para Periquito y quería preguntarte cómo transita tu personaje desde que empieza la obra, que eres como alegre, simpático, contestas y terminas totalmente callado. Yo ya lo hablé con Juan, él no me contestó y dije, a ver si lo puedo preguntar y casi me voy sin preguntarlo. Y es un poco enlazado con la pregunta de la compañera, ¿qué siente tu personaje en esa evolución? ¿Empiezo yo? Vale. Para mí, personalmente, disfrutar de hacer muchos personajes en una obra siempre es muy bonito porque a tiempo real puedo estar delante de los espectadores y hacerles creer que el mismo cuerpo hace otras cosas, crea otras vidas. En el caso de Periquito, sí que es verdad que me atraviesa por algo que dice Garay, de que el hombre estatua los hombres estatua son los únicos que pueden soportar el dolor. Y yo soy, como cuerpo, soy un cuerpo muy delgadito, si os dais cuenta, y muy frágil. Y es muy bonito poder estar en escena, lo digo por las dos, porque empezar y terminar, tratando de poder entender cómo esa inmovilidad puede ser una biografía del dolor. Inevitablemente el cuerpo va, cuando te vas haciendo mayor, va deteriorándose. Y es fuerte estar al principio tratando de hacer esas figuras estatua con una agilidad que no sé de dónde sale, creo que es magia para empezar a hacer la pieza.
y luego, después de toda la obra, volver a hacer la misma imagen del principio, habiendo pasado por un montón de cosas que ha pasado con otros personajes y que le han generado dolor en la espalda, un montón de cosas que... Y de pronto la biografía el momento del final es verdad. El hombre está hasta en esa frontera entre el, no diría placer, entre la utopía y la idea maravillosa de vivir y el dolor de enfrentarse a la realidad. Y bueno, esto. Bueno, un poco, si recuerdo lo que preguntabas, ¿no? Decías cómo era posible estar en silencio y con esta concentración tanto tiempo y tal. Es muy fácil. Es muy fácil y muy placentero. Hay que dejarse llevar por los compañeros. Teniendo estos compañeros, escucharles. Luego hay un compromiso absoluto de toda la compañía con el texto, ¿no? Hay un enamoramiento creciente en el proceso de ensayos, ¿no? Y luego, por si te sirve así más particularmente, yo no sé qué imágenes tienen Jesús, Miguel o Joserra en sus locos, pero bueno, yo sí les contaba que yo trataba de escuchar a ellas como si hablaran en finés. Es decir, mi personaje no entiende el discurso, pero entiende emocionalmente cosas que pasan. Entiende que la persona que más protección, seguridad y amor les da, que es Garay, de pronto se enfada y la ven sufrir y la ven con un gesto torcido y tal. Y eso sí llega. No entiendo lo que están diciendo exactamente, pero si sufre, tal. Y ella, ya vamos acumulando una experiencia, ella nos hace daño. El personaje de Benet nos hace daño, a todos, ¿no? Y hace daño a Garay, ¿no? Entonces, la idea era vivirlo desde lo sensorial más que desde lo intelectual o cognitivo, no sé, ¿no? Porque tal, ¿no? Entonces, es un poco una cosa que uno se inventa para no dejarse llevar por el texto, porque no podíamos, yo no podía. Si te dejas llevar por el texto, no eres el loco. No eres el loco que tienes que ser, eres Mariano Llorente. Y Mariano Llorente aquí no pinta nada, ¿no? El actor. Claro, los actores no pintamos nada, estamos detrás, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco mi manera de haberlo abordado. Preguntabas sobre cómo habíamos abordado la justicia, ¿no? Bueno, creo que los dos personajes desde un lugar muy diferente. En mi caso, Benet entra aquí con una idea que ella cree que es muy clara de la justicia, de hacer justicia, de la verdad, de una verdad que no conoce, que cree conocer, pero no conoce, de ese pasado que ella no ha vivido. Pero es un personaje que tiene una moral muy fuerte, que tiene unas ideas supuestamente muy claras, ¿no? Y al llegar aquí se da de bruces con todo, porque de repente se encuentra con estos, no solo con Garay, sino con los 4 personajes y sus 4 mundos en los que se ve obligada a entrar para intentar sacar información, que empiezan a descolocar lo que para ella era verdad, lo que para ella era justicia, lo que para ella tenía sentido. Entonces, para mí ese ha sido el viaje y se me han planteado millones de dudas desde Benet y desde Loreto. Porque de repente me he visto, ¿no?, como estos momentos en los que parece que socialmente tenemos que tenerlo todo clarísimo, tenemos que tener una respuesta inmediata y que esos grises de los que hablaba Juan no pueden existir, que yo me he sentido muchas veces ahí. Y esta obra y estos ensayos y este proceso con este equipo me ha permitido meterme ahí y dudar. Y esa duda me ha dado mucha libertad. Y creo que ese ha sido mi trabajo con Benet. Yo quería decir que, que ese ha sido una fortuna poder bucear, poder encarnar algo que no es habitual, ¿no?
Para mí, Adriana, el mundo que propone Juan, el mundo imaginal, el mundo del vacío, el mundo, digamos, la cara B de la vida, no me es extraño. Y normalmente no te pasa que de repente un autor te ponga en bandeja la posibilidad de habitar ese mundo como algo natural. Por lo tanto, a mí defender eso no me ha costado en absoluto, porque es un idioma bueno, es un idioma que reconozco. Así que, bueno, eso puedo decir de ese aspecto, ¿no? Para mí, claro, defenderlo como lo justo no me ha costado nada, porque, ya te digo, no me es extraño. ¿Acabo? Este señor quería decir algo. Sí. El otro personaje que tenemos detrás, el árbol, ¿lo elegisteis? ¿Es algo que planteasteis vosotros? ¿Es casualidad? Sí. ¿O porque, reflexionando, realmente hay unas naranjitas allí? Sería un poco simbólico de ellos, ¿no? Claro. De los pacientes. Parece como un árbol muerto, pero que tiene vida, ¿no? Gracias. Si lo decidís vosotros, muy bien. ¿o es casual? Gracias. ¿Cómo te llamas? Alfonso. Alfonso. ¿Tú eres? Encarna. ¿Y tú? Antonia. Sí. Si os parece, vamos a ir cerrando y diré un par de cosas. Primero, os agradezco vuestra buena escucha, tanto durante el espectáculo como ahora, ¿no? El otro día, cuando presentábamos la programación de la próxima temporada de La Abadía, decíamos que en estos tiempos de ruido y de furia, La Abadía quiere ofrecerse como un espacio de encuentro, de conversación y de examen sereno de lo que a la mayoría importa, ¿no? Y creo que esto que se ha dado aquí, esta situación de respeto, de escucha, de atención, ahora y antes, ¿no? Pues es cada día más rara y milagrosa. Y depende de nosotros, pero también de vosotros. Voy a intentar ser muy rápido después de este agradecimiento. Bueno, algo que no os hemos contado, y me atrevo a desvelarlo porque él mismo lo ha contado, nada menos que en una rueda de prensa, pero si lo hubiéramos empezado por ahí ya no habríamos hablado de otra cosa. Es que Jesús Barranco se libró de la mili haciéndose el loco. Pero eso sí, si luego tiene alguien alguna curiosidad, lo cazáis antes de que suba al metro y le preguntáis cómo fue eso. Bueno, la pregunta que nos haces, Alfonso, nos importa. Conversamos, bueno, ya en el texto, en su primera versión, aparecía en ese jardín quemado, asimismo, un árbol quemado, pero de algún modo floreciente, o que tuviese algo de paradójico, que no fuese un elemento ominoso, sino que también nos hiciese pensar, si no en el futuro, si en pasados posibles, en un pasado de naranjos y en un pasado en que se soñó que este país y otros pudieran ser el país de la poesía. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podemos hacer que mañana este país y otros sean lugares para la poesía? Sí, decía Antonia. Sí, se preguntaba, decía Antonia sale con ganas de saber más de estos personajes, y si eso ocurre estamos satisfechos porque no queremos entregarte un paquete para que consumas, sino que si sigues pensando en quiénes son estos, eso es bueno. Por otro lado, estoy seguro de que no lo ignoras todo acerca de ellos. Cuando Adriana habla de estos locos, de sus muchachos, a los que ella nunca nombra como enfermos, ni Garay ni Adriana, dice que está enamorada de ellos, que son inteligentes, que son imaginativos. Es decir, es verdad que no sabemos si uno fue un profesor de metafísica y otro un dramaturgo y otro un pintor, pero sí sabemos que son seres inteligentes, imaginativos,
capaces quizá de encriptar su trauma o de llevarlo, de dar eso una construcción poética a través de las palabras y de los gestos a eso que les sucedió. Y eso no es poco. O sea, sabemos que vidas inteligentes, vidas sensibles, gentes que merecían un mañana, pues de algún modo fueron sacudidos por la violencia. ¿Cómo? Sí. Claro, incluso ella piensa que como el jardín, ellos mismos han crecido. Tú preguntabas también por la justicia. Claro, efectivamente, aquí la palabra justicia aparece y de algún modo estos personajes enfrentan, si quieres, dos visiones de la justicia o dos legalidades. Y lo importante es no que nosotros defendamos una u otra, sino que luego el espectador se haga la pregunta de qué es justo en esta situación y acaso en su vida. Por lo demás, como seguro sabes, Antonia, y como sabe mucha gente, cuando el viejo Sócrates, real o más o menos inventado por Platón, salía a las calles de Atenas a preguntar por el significado de unas pocas palabras importantes, una de las palabras sobre las que pedía escrutinio era sobre la palabra justicia. ¿Qué es la justicia? Y finalmente, en el diálogo platónico que atiende a la justicia, acaban diciendo la justicia es difícil. Porque es difícil la justicia, es difícil saber qué es justo. Y sin embargo, creo que todos tenemos un instinto para reconocer lo injusto. Y probablemente, si no somos capaces de hacer una definición positiva de justicia, sí tenemos todavía sensibilidad para detectar que hay casos de injusticia y que la injusticia es escandalosa y que lo es para cada uno de nosotros, porque cada ser humano es responsable de todos los demás. Y claro, y eso tiene que ver con la pregunta que ¿tu nombre era? Encarna, con la pregunta que si es verdad que me encontré un día con Encarna y me preguntó por qué no responde a Benet el hombre estatua al final, y no dejo de preguntármelo. Y se lo he preguntado Me ha mandado un email, ¿eh? Se lo he preguntado al hombre estatua y a Benet. Claro, creo que hay fundamentalmente una razón poética, y es que creemos que tiene algún valor que el espectador se vaya precisamente con esas preguntas, esas mismas preguntas, ¿sí? Claro, esas mismas preguntas que se hace Benet, quizás se las haga algún espectador. Sí. Bueno, y eso es con lo que queremos que os vayáis, con unas cuantas preguntas difíciles. Y si las preguntas son difíciles, pues quizá nuestro trabajo no haya sido inútil. Muchas gracias y recordad, muchas gracias por estar aquí, por haber completado el espectáculo, por vuestra buena escucha, y recordad que la abadía siempre os está esperando. Muchas gracias.